Hola ortoparlantes, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar platicando acerca de la relación entre ortodoncia y periodoncia. Para esto nos acompaña el doctor Abel Escárcega, gran amigo de ortoparlantes y pues periodoncista e implantólogo. Buenos días, doc. Buenos días a todos. Y también está con nosotros la doctora Yelsi, que nos va a acompañar a hacer esta pequeña entrevista. Doctora Abel, me gustaría empezar con una pregunta que parecería muy de cajón, que es acerca de la relación entre la periodoncia y la ortodoncia. Yo me siento muy complacida con que cada vez se está yendo la tendencia más hacia lo multidisciplinario, ¿ok? Antes era muy común que tú trabajabas muy aparte del periodoncista, es decir, le pedías algo muy específico o él te pedía algo, e incluso había ocasiones en que ni siquiera nos veíamos o ni siquiera nos conocíamos. Creo que ahora ya la idea de trabajo multidisciplinario es completamente diferente. Se está abriendo la posibilidad de platicar y planear junto con el perio y el ortodoncista qué es lo que queremos hacer, y creo que eso potencializa en mucho lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente. Me gustaría saber tu visión acerca de esta nueva relación entre especialidades. Pues bueno, básicamente, en este aspecto, creo que el problema principal viene desde cómo nos educaron. Nos educaron ortodoncistas para ser ortodoncistas, periodoncistas para ser periodoncistas. Realmente siempre tratamos de educarnos en nuestra área muy específica. Obviamente la superespecialización tiene sus ventajas, obviamente, porque nos permite llevar tratamientos a un nivel mucho más alto, pero de cierto modo perdemos el punto de foco un poco de todo lo demás y no integramos completamente los tratamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para compensar estas fallas de la superespecialización es obviamente agruparnos y obviamente asociarnos con profesionales de disciplinas diferentes. ¿Cuál es la relación ortodoncia-periodoncia? Toda. Realmente trabajamos, todos somos estomatólogos, odontólogos, que básicamente al final del día nuestra intención es regresar la salud oral del paciente. Todos tenemos alternativas terapéuticas diferentes, formaciones diferentes y obviamente visiones diferentes de cómo poder lograrlo, y muchas veces son complementarias. Y si tratamos a lo mejor de acentuar nuestras diferencias, decir, no, esta es la mejor forma de hacerlo porque yo la hago, porque yo lo veo así, y sí, nos educaron obviamente para eso, pero creo que si trabajamos de forma multidisciplinaria, podemos potencializar la superespecialización de un profesional en ortodoncia, con la de un profesional en periodoncia, con la de un profesional en endodoncia, obviamente nutrirnos de todas las áreas de la odontología. Claro. Creo que eso sería lo mejor. Yo en lo personal, tengo un proyecto, Coru Dental Group, que es básicamente un conjunto de especialistas donde todos trabajamos en equipo y todos tratamos de aportar algo al tratamiento integral de nuestros pacientes. Entonces, y de esa forma creo que el mayor beneficiado más que el paciente somos nosotros, porque terminamos aprendiendo muchísimo de cosas que ni siquiera teníamos, que para las cuales ni siquiera fuimos formados. Entonces, eso es lo que realmente deberíamos de buscar asociaciones. Obviamente, existen muchos periodoncistas, existen muchos ortodoncistas, buscar aquel con el que puedas tener una muy buena comunicación, porque de eso va a depender el resultado final del tratamiento. Y al final del día se trata, yo les digo a mis ortodoncistas remitidores, mi trabajo es hacer que tú te luzcas. Entonces es al final del día lograr que tu tratamiento final obviamente luzca y obviamente sea biológicamente aceptable. Entonces y podemos nutrir todas las prácticas, tanto uno como del otro, y lejos de sumar estas especialidades, las estamos multiplicando de forma exponencial, porque no es nunca la forma de decir 1 más 1 es 2, sino decir mi práctica está multiplicando exponencialmente la práctica de otra persona, y entre más profesionales acerquemos a nuestra práctica, esto se va multiplicando todavía muchísimo más. Claro. Doc, ¿te gusta participar desde el diagnóstico? Es decir, que yo llegue y te diga, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya estoy viendo que mi paciente tiene un periodonto muy delgado. Entonces yo sé que si quiero hacer movimientos de pronto que impliquen mucho torque, movimientos un poquito más borderline, yo sé que voy a empezar a tener un poquito de problemas. Pero entonces, ¿cómo voy a solucionarlo? Me acerco contigo y hacemos como un diagnóstico conjunto donde me dices específicamente qué necesita ese caso
Claro, yo normalmente como lo trabajo, bueno, con mis amigos ortodoncistas, básicamente es, obviamente cada quien tiene una forma diferente de ver el caso, digo, obviamente hay objetivos ortodónticos y hay objetivos periodontales, entonces el punto es que obviamente cada quien puede hacer su diagnóstico de forma individual, pero el punto es integrarlo al final para ver los pros, del tratamiento ortodóntico a nivel periodontal y también los contras y obviamente también los pros del tratamiento y los pros y contras del tratamiento periodontal hacia la parte ortodóntica. Entonces tenemos, al final del día se trata no de una lucha de poderes, claro, sino de establecer qué es lo mejor para cada uno de los pacientes. Entonces normalmente yo me siento con el ortodoncista después de yo tener una planeación inicial, que no es para nada la planeación final que hacemos, sino que obviamente complementamos los conceptos del ortodoncista con los míos. Obviamente vemos qué cantidad de movimientos se van a realizar, hacia qué zonas, si hay movimientos favorables, desfavorables, y al final generamos toda esta planeación, estadificada y obviamente segmentada del tratamiento. No es únicamente voy a hacer un solo tratamiento y ya después mandamos al paciente a ortodoncia, o al revés, que a veces llegan los pacientes de ortodoncia, por ejemplo al final para un tratamiento de corrección estética de sonrisa, cuando también son cosas que se pueden diagnosticar desde antes, e incluso se pueden hacer avances durante el tratamiento, entonces planeando cosas en conjunto. Excelente. Hablando justo de esa parte de estética, de sonrisa, Yelsi tenía por ahí una... Sí, pero antes de esa, quería seguir en la misma onda de esto de ortopedia, para preguntarte, por parte del ortodoncista, o sea, ¿cuáles son los pacientes que más te remiten a ti como perio? Bueno, yo en lo personal veo las dos caras de la moneda. La primera, que tristemente me llegan muchos casos de pacientes con problemas periodontales, a causa de un tratamiento de ortodoncia mal ejecutado, tal vez mal planeado. Entonces yo incluso en este aspecto no podría culpar incluso al ortodoncista, porque creo que esto viene desde la parte educativa. Entonces obviamente en los programas de ortodoncia normalmente se enseña a hacer diagnóstico bidimensional para un paciente tridimensional. Entonces hay muchos parámetros que en una radiografía lateral, que en una radiografía panorámica, obviamente igual aún haciendo todo un diagnóstico muy bueno a nivel bidimensional, se van a escapar. Entonces yo siempre sugiero, y a todos mis ortodoncistas, incluso a los ortodoncistas con los que trabajo, que necesitan hacer como diagnóstico periodontal, siempre les indico una tomografía. Entonces, sobre todo porque es un paciente que va a recibir un tratamiento ortodóntico. Pudiera ser que un paciente que no va a llevar ningún tratamiento no le indicara, pero en este caso sí, porque tenemos que ver obviamente las bases óseas que tenemos. Entonces es un poquito a veces esta falta de planeación tridimensional lo que puede llevar a un buen ortodoncista realizar un mal tratamiento a veces. Entonces, y esa es una parte de lo que resuelvo: problemas de recesiones, fenestraciones óseas, dientes fuera de arco en ocasiones, y tenemos que realizar procedimientos quirúrgicos, regenerativos, plástica periodontal para poder corregir efectos secundarios o complicaciones de algún tratamiento. Y por la otra parte, creo que es justamente el punto al que queremos llegar, es cuando trabajo en conjunto, precisamente como lo hablamos con un ortodoncista, que hacemos una planeación previa. Entonces, esa es la forma que a mí me gusta trabajar con un ortodoncista. Evitar llegar a eso. Entonces, ahí, aun cuando se puedan hacer procedimientos muy similares, que se tengan que hacer procedimientos de aumentos de tejidos blandos, regeneraciones óseas, corticotomías, es algo que estamos planeando. Entonces, y obviamente es algo que tenemos un pronóstico, obviamente a mediano y largo plazo. Sin embargo, si únicamente improvisamos sobre un diagnóstico bidimensional, entonces al final del día el resultado va a ser subóptimo. Entonces no vamos a llegar a los resultados, o incluso, justamente como les comentaba, podemos llegar a situaciones donde tengamos problemas posteriores al tratamiento de ortodoncia. Entonces, lejos de generarle un beneficio y que el paciente se vea beneficiado por este tratamiento, vamos a tener un problema todavía mayor. Claro, en lugar de tener que resolver el problema, desde antes pensar qué es lo que va a pasar y evitar que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Yo pensaba que la parte periodontal asistía más, o sea, que el ortodoncista lo miraba como por la parte estética, como haz un recorte gingival,
o un relleno de papilas, que era la pregunta que Claro. ya iba a realizar, que me estaba eso. indicando Angie. Yo pensé que iba más como a esa área, o sea, que Digo, uno remitía más al periodo en esa... Es una parte obviamente de nuestro trabajo, también la parte estética, por ejemplo en pacientes con fenotipos gruesos, agrandamientos gingivales posteriores al tratamiento Agrandamientos de ortodoncia. Digo, se puede hacer obviamente un complemento estético con alargamientos de corona del segmento estético, obviamente gingivectomías, gingivoplastías, pero creo que el área de oportunidad real entre ortodoncia y periodoncia es esto, la ejecución del tratamiento ortodóntico periodontalmente optimizado, creo que sería algo. Muy bien, muy bien. Doc, y continuando ya hacia lo que me estaba diciendo Angie, tenía otra pregunta. ¿Qué opina usted sobre la colocación de ácido hialurónico en zona de papilas, en triángulos negros? ¿Es un tiempo? ¿Se lo podemos decir al paciente? Mira, sí, te vamos a cerrar triángulos negros con inyección de ácido hialurónico en la papila, ¿o qué otras alternativas existen para esa corrección? Bueno, respecto al uso de ácido hialurónico, en este caso, digo, la literatura periodontal sí es como, no está muy bien establecido. Obviamente la forma de acción del ácido hialurónico al final del día termina siendo retener líquido. Es básicamente una molécula que retiene líquidos y obviamente genera un aumento de volumen, pero no hay un aumento de tejido real, simplemente hay un aumento de volumen que no implica que haya mayor contenido celular, que haya mayor cantidad de tejido conectivo, o cuando menos no que sea significativo a nivel clínico. Y que se va a perder en algún momento. Exactamente, y esa es la tendencia que tiene el ácido hialurónico, que tiende a reabsorberse en un lapso de 6 meses promedio, dependiendo el tipo de relleno. Hay algunos que duran más, hay algunos que duran menos. Entonces puede ser una alternativa temporal, ¿sí? Pero no se podría plantear como una alternativa, digamos, de forma definitiva. La regeneración de papilas creo que es algo de lo más complejo que se puede tocar y de lo menos predecible que podemos tratar en periodoncia. Entonces, normalmente habían llegado casos donde me indican, oye, tenemos un problema de un triángulo negro, regenéralo. Y no es tan sencillo, porque digo, podemos hacer procedimientos quirúrgicos regenerativos de tejidos blandos, aumentar tejidos duros si es necesario en algunos casos, pero básicamente la altura de la papila va a depender, bueno, va a estar estrechamente ligada, uno, a la zona anatómica donde estamos, si es la zona entre centrales, entre laterales, lateral y canino, obviamente la altura de nuestra cresta interproximal. Entonces bueno, a veces hay factores que son desfavorables. Podemos tener una altura de cresta interproximal baja, o incluso hay dientes que están tan juntos que ni siquiera existe una cresta interproximal, entonces no hay soporte para una papila. Entonces ahí es donde tenemos la forma, creo, más correcta, que incluso también sigue sin ser 100% predecible, sería un abordaje multidisciplinario. Entonces, ¿qué implicaría? Hacer a lo mejor un aumento de tejido conectivo, digo, ya utilizar una zona donante con alto potencial proliferativo, utilizar alguna técnica de colocación especial para poder evitar obviamente también desprender esas papilas, dependiendo obviamente lo que se busque. A su vez, realizar un tratamiento de ortodoncia, modificar el contacto interproximal de ambos dientes, bajar precisamente el punto o el área de contacto. A lo mejor si en un diente natural tendríamos un área de contacto a 6 milímetros, a lo mejor podríamos utilizar, bueno, apoyarnos de nuestro rehabilitador o protesista o el área de odontología restauradora, que a lo mejor modificara los contornos de los dientes, ya sea con carillas, con coronas, con resinas, de modo que bajara la altura de este contacto interproximal para obviamente tener un potencial de llenado papilar más predecible. Obviamente no irnos a límites máximos. Si anatómicamente el contacto está muy coronal, pues igual, o muy incisal en este caso, podría ser que mi potencial de llenado, podríamos tener una papila de 5 milímetros, pero mi contacto interproximal está muy alto, está demasiado alto. Entonces únicamente con la modificación podríamos generar obviamente un mejor contorno, o incluso podríamos realizarlo haciendo stripping o una meloplastía para modificarlo sobre contornos de algunos dientes que tienen de forma natural. Entonces no es un abordaje tan simple, no es tan simple como decir vamos a llenar una papila, es algo que se tiene que planear y hay que establecer un buen diagnóstico para saber cuál es la causa de ese triángulo negro. Si es pérdida de inserción periodontal, que sería como algo un poco más complejo, porque estamos hablando de que ya hay pérdida ósea, de que hay pérdida de tejidos,
obviamente si es únicamente un contacto interproximal anómalo, si es obviamente una relación o digamos una forma anatómica de la corona, algo particular que haya que modificarse. Entonces, y obviamente también la posición implica, bueno, la posición radicular, la posición coronal, que se puede modificar con un tratamiento ortodóntico convencional. O sea, en conclusión, al final del tratamiento de ortodoncia se nos presenta el triángulo negro y hay que preguntar al perio qué es lo mejor que tenemos de alternativa para ese paciente. Exactamente, porque muy probablemente, si esto se planea desde antes, por ejemplo, si vemos obviamente en una radiografía que tenemos obviamente una cresta interproximal deficiente. Sí, tal vez no tan al final. No tan al final, sería lo ideal, yo creo, ver el potencial que tenemos de que se generen triángulos negros en un principio. Obviamente tratar de hacer todo lo posible para evitarlos, pero bueno, cuando ya están dados, obviamente sería tratarlo de forma multidisciplinaria. Entonces, sí, planearlo bien entre un periodoncista, bueno, la parte rehabilitadora, y obviamente también pudiera haber un retoque ortodóntico al final del tratamiento. Entonces, a lo mejor hacemos un poco de tipping para mejorar obviamente el espacio interproximal entre las coronas. Entonces, hay que... O sea, le pudiéramos proponer el ácido hialurónico como algo temporal, algo estético en el momento. Podría ser. Vas tal vez para terminaste la ortodoncia, vas para un matrimonio, te casas, no sé, puedes ponerte el ácido hialurónico, pero sabes que en 6 meses... Una solución express podría ser algo. Y el resultado es bueno. No es algo que tampoco esté, sea satanizado o sea malo. Todas las opciones son válidas, pero hay que ver para qué las estamos realizando. Si queremos un resultado predecible a largo plazo o si únicamente queremos cumplir como una función cosmética inmediata. Okay. Doc, ya que estamos ahorita hablando como de casos más específicos, en pacientes con raíces muy cortas, periodontalmente, ¿cómo les va con la ortodoncia? O sea, si es un paciente que usted ve viable tratar con ortodoncia. Bueno, aquí hay que ver primero por qué tiene raíces cortas. Okay. La mayor parte de los pacientes que llegan a la consulta para tratamiento de ortodoncia con raíces cortas son pacientes que ya tuvieron un tratamiento de ortodoncia. Entonces hay que diagnosticar bien también a nuestros pacientes, ver qué tipo de paciente es, qué tan apegado va a ser al tratamiento, obviamente porque no podemos hacer un tratamiento tan convencional, no podemos colocar arcos pesados, claro. No podemos aplicar tantas fuerzas. Entonces yo creo que ¿se puede hacer un tratamiento de ortodoncia? Sí. Hay que hacer un diagnóstico muy específico. En ocasiones, por ejemplo, justamente que hablábamos anteriormente de corticotomías, pues se pueden hacer a lo mejor tratamientos de corticotomías menos invasivos, pero para facilitar, poder utilizar arcos muy ligeros y utilizar tiempos más cortos de tratamiento, que no nos vayan a reactivar un proceso de reabsorción. Exactamente. Porque muy probablemente a veces son procesos de reabsorción que están de cierto modo inactivos, pero el mismo movimiento de ortodoncia pudiera reactivarlos. Entonces sería básicamente eso. No hay ninguna contraindicación. De hecho, hacemos tratamientos de ortodoncia en pacientes con un periodonto reducido también, no probablemente reabsorciones óseas. Pero aquí lo único que hay que tener en cuenta es la biomecánica. Ver que estamos trabando con un diente más largo. Obviamente el bracket no va a estar colocado en la misma distancia, entonces exactamente. Entonces que eso creo que ustedes lo entienden mejor que nadie. Pero no hay ninguna contraindicación tampoco para trabajar en un periodonto reducido, siempre y cuando no haya una enfermedad periodontal activa y no haya inflamación activa, producto de una enfermedad periodontal o gingival en este caso. Eso es lo único que hay que tener como muy en cuenta, que incluso muchas veces, justamente lo que hablábamos, hay movimientos favorables, hay movimientos desfavorables. En ocasiones el tratamiento ortodóntico nos puede mejorar mucho las condiciones periodontales por el mismo estímulo del movimiento que se va generando. Entonces nos puede generar aposición ósea en zonas donde podamos, o remodelación en algunas zonas donde querramos. Básicamente podemos usar, no es una contraindicación, al contrario, si está bien planeado, está totalmente indicado e incluso es favorable. Sí, tratar de movernos a hacer el tratamiento más eficiente y más efectivo, ¿no? En la manera de lo posible. Claro. Ok, Doc. ¿Y habría como tal alguna contraindicación periodontal para un paciente así que de plano no se pudiera hacer ortodoncia? ¿Solamente enfermedad periodontal activa? Pues creo que la mayor sería obviamente un paciente con enfermedad periodontal activa.
Obviamente factores sistémicos, que bueno, hay factores que nos pueden agravar condiciones inherentes o son factores gatillo, digamos, para activar inflamación gingival, estados proinflamatorios, pero creo que bueno, al final del día, dentro de las contraindicaciones absolutas, yo creo que sería algo más como un trastorno autoinmune, sobre todo de síntesis de colágeno. Okay. Más que una contraindicación absoluta sería, tratar de ser mesurado con el tratamiento, porque podemos activar también procesos obviamente de reabsorción de colágeno y podemos generar más daño tisular del que necesitamos, pero en general como tal una contraindicación, obviamente pacientes tomando bisfosfonatos, que creo que sería algo que, bueno, no desconozco a nivel de la literatura ortodóntica, cómo funcione, pero a nivel cuando menos quirúrgico, bueno, no está contraindicado. Pacientes con cierto tipo de bisfosfonatos por tanto tiempo, bueno, hay que ser mesurado con los tratamientos que se realizan. Incluso a veces hasta la parte de hacer un raspado y alisado radicular se puede volver una complicación. Entonces creo que un tratamiento ortodóntico también pudiera hacer eso, pudiera generar, obviamente, genera inflamación y bueno, pudiera haber riesgo de necrosis, pacientes claro, obviamente que estén recibiendo quimioterapia, que la estén recibiendo en ese momento o que tengan antecedentes de radioterapia de cabeza y cuello, pues hay que tener un buen diagnóstico para establecer cuándo pudiera ser posible iniciar un tratamiento. Entonces... No, otra pregunta. Como periodoncista, cuando nosotros tenemos un paciente embarazado, que tiene ortodoncia, quedó embarazada, bueno, ¿qué nos pudiera recomendar como ortodoncistas al tratar a ese paciente embarazado desde el punto de vista periodontal? Sabemos que una paciente embarazada va a tener inflamación, pero ¿qué nosotros debemos tomar en consideración en esos casos? Ok, mira, bueno, de hecho el tema es amplio porque por los dos lados tenemos una injerencia periodontal. Yo siempre recomiendo a todas las mujeres, obviamente, que están en edad fértil, que en el momento que piensan embarazarse, antes acudir a una valoración periodontal. Precisamente todos los factores que están ahí, que en el momento cuando no hay un embarazo como tal, que no hay una alteración hormonal, pudieran dar cuadros subclínicos que no son visibles, pero al momento de presentarse todo este trastorno hormonal a causa del embarazo, pueden dar un cuadro clínico, inflamación gingival, obviamente periodontal, una enfermedad periodontal activa. Entonces, básicamente sería tanto a los pacientes, en edad fértil, con interés en embarazarse, hacer una valoración periodontal previa, y también a todos los pacientes que van a realizar un tratamiento de ortodoncia, igual, de la misma forma, sean hombres, sean mujeres, hay que realizar una valoración periodontal previa, obviamente para evitar precisamente estos factores de riesgo, desde deficiencias en higiene, obviamente factores locales, dentales que pudieran afectar obviamente la parte tanto de la higiene como producir una posible gingivitis o periodontitis en su defecto. Entonces sí hay que llevar muy bien el diagnóstico. Creo que para todos los casos habría que hacer un diagnóstico periodontal. Y obviamente para una paciente que va a recibir un tratamiento ortodóntico que está embarazada, todavía muchísimo más. Entonces... Pero me refiero más al paciente, un paciente ya tiene ortodoncia, ajá, está embarazada la paciente. Nosotros como ortodoncistas debemos tomar en consideración, ¿hay alguna contraindicación a algunos movimientos desde el punto de vista periodontal? O sea, ¿hay algo en específico que nosotros como ortodoncistas deberíamos saber para...? No hay ninguna contraindicación. Si el paciente puede mantener, obviamente, su boca limpia, lo que sería su higiene, que eso al final del día el tratamiento ortodóntico termina siendo también una agresión controlada, al igual que todos los tratamientos dentales, claro, y genera cierto grado de inflamación. De hecho, básicamente, eso es el principio del movimiento dental. Entonces, obviamente esta inflamación se puede salir de control no tanto por el tratamiento de ortodoncia, sino si hay un factor agravante. Si de momento teníamos una higiene aceptable al momento de realizar un tratamiento de ortodoncia en una paciente embarazada, puede que aceptable no sea suficiente. Entonces tenemos que intensificar, obviamente, dar técnicas especiales, y hay que dar aditamentos de higiene especiales, intensificar igual cuántos cepillados va a llevar al día, de qué forma los va a realizar. Entonces, porque pudiera ser que este trastorno hormonal, aunado al tratamiento de ortodoncia,
ya no nos permita que lleve una higiene normal, y hay que ser un poco más disciplinado a lo mejor para eso. De ahí en fuera que haya una contraindicación en movimientos, no lo veo. Yo procuraría en este caso, precisamente para evitar este tipo de problemas, a lo mejor iniciar una terapia con arcos más ligeros en esa etapa, que podría ser, digo, yo no soy ortodoncista, ustedes lo entienden mejor, pero sería básicamente como una recomendación y básicamente como algo meramente preventivo, pero no hay una contraindicación absoluta para nada. Perdón. Bueno, ahorita que estaban hablando un poquito de eso, yo creo que otro paciente con el que nos topamos mucho y nos da mucha complicación como ortodoncistas son estos pacientes que empezaron quizá bien con una buena higiene y de pronto hubo algo en su tratamiento que les empezó a ocasionar un crecimiento gingival, una inflamación gingival, que a veces ya nos empieza a tapar el bracket, claro. Que si un bracket se cae ahí, volverlo a colocar es un rollo. Un paciente que finalmente, bueno, a mi modo de ver no es una enfermedad periodontal como tal, porque no es una bolsa real, sino una pseudobolsa de lo inflamado que está en la encía. ¿Ahí qué nos sugerirías para llevar a este paciente? Ok, por ejemplo, establecer un protocolo de higiene en ese momento, pues se vuelve inútil, porque el paciente, obviamente, ante el agrandamiento gingival va a ser ya imposible no puede, que pueda higienizarse de forma adecuada. Entonces sí habría que hacer procedimientos tal vez de raspado y alisado radicular. Como de tener la orto ahí y pudiera ser quedarse en una fase de contención. Digo, en ocasiones sí tenemos que tomar la decisión incluso de retirar aparatología. Entonces eso es algo que también de repente, bueno, creo que a ningún ortodoncista le agrada que le digan tenemos que quitar la aparatología, claro. Pero muchas veces digo es lo indicado y nosotros también digo, no somos tan intransigentes, bueno, que cuando menos yo procuro no serlo en ese aspecto, es qué podemos hacer con la aparatología colocada y si no es posible cumplir los objetivos, entonces, y obviamente y depende mucho más del paciente que el ortodoncista. De hecho, no es algo de decir, es que el ortodoncista hizo un mal trabajo, es que el paciente no está haciendo su trabajo. Entonces, y el paciente es el que se tiene que hacer responsable obviamente, si se retiraron los brackets fue bajo responsabilidad del paciente. Entonces, si no podemos hacer un cambio, por ejemplo, en este caso, que podríamos hacer gingivectomías o gingivoplastías para poder descubrir, obviamente, la corona del diente y que el paciente pueda higienizarlo, hacer raspados de alisados radiculares o en este caso, bueno, subgingivales, aunque en la porción coronal, para que desinflame un poco, bueno, ayudarnos un poquito también, justamente hablábamos de algunos enjuagues y demás, que bueno, no hay que usarlos indiscriminadamente, pero nos pueden ayudar en ciertas etapas. Entonces, si no podemos controlarlo de esa forma, pues sí, muchas veces tenemos que retirar la aparatología ortodóntica, colocar alguna contención, que en este caso yo recomendaría algo más removible, digo, porque obviamente el paciente no puede higienizar los brackets por vestibular, menos va a poder higienizar algo por lingual. Sí, su retenedor fijo, no. Entonces, y ahí es donde empezamos también esta parte de diagnóstico y trabajo en conjunto, entonces con el ortodoncista. Pero básicamente sí se pueden hacer procedimientos durante el tratamiento de ortodoncia. Incluso a veces pasa todo lo contrario, tenemos recesiones durante el tratamiento ortodóntico y podemos realizar cubrimientos de recesiones durante el tratamiento. Lo ideal es a veces diagnosticarlas previamente, pero a veces incluso hay muchas cosas que se escapan al diagnóstico que no tenemos contempladas y pudiera darse también un tratamiento correctivo durante el tratamiento ortodóntico. Y lo mismo pasa con el agrandamiento gingival, que hay que tratarlo sí o sí, porque si no realmente va a ser imposible que tú puedas hacer tus ajustes en el tratamiento de ortodoncia y va a ser imposible que el paciente pueda higienizarse y vamos a entrar en un círculo vicioso que nos va a producir más inflamación y obviamente no vamos a resolver absolutamente nada. Y es lo que está bien interesante, como ese poder ir trabajando juntos, ver qué está pasando y resolverlo en el momento y no como teníamos la idea de me tengo que esperar hasta terminar la ortodoncia y hasta entonces ver qué vamos a Sí, claro. Incluso, por ejemplo, desde el punto de vista estético, pudiéramos hacer alargamientos de corona durante el tratamiento de ortodoncia. Claro. Obviamente, digo, tiene su indicación y obviamente tenemos que planearlo precisamente con el ortodoncista, ver qué tipo de movimientos se van a realizar, la posición final de los dientes para poder planificarlo, pero lleva una planificación un poco más exhaustiva que realizarlo al final. Entonces a veces es como complejo lograr esa comunicación entre el ortodoncista y el periodoncista. Entonces el momento que lo logramos, creo que los límites se van reduciendo un poquito. Excelente. Una última pregunta. Sí, no. Cuando tenemos un paciente con un frenillo, una inserción de frenillo, normalmente, bueno, lo mandamos antes al perio.
para que lo valore y lo quítenlo. ¿Usted está de acuerdo en eliminarlo antes del tratamiento de ortodoncia o posterior al tratamiento de ortodoncia? Depende, obviamente, hay que diagnosticar el frenillo, si tenemos un frenillo mucoso, si tenemos un frenillo, en este caso muscular, si tenemos un frenillo, bueno, que esté insertado al periósteo, o que pues un frenillo comunicante, por ejemplo, un frenillo vestibular que comunica hacia la zona palatina, que obviamente vamos a tener una banda, bueno, de fibras, que nos van a impedir que se pueda, normalmente son frenillos que están asociados a diastemas. Entonces, tratar de cerrar el frenillo se puede volver complicado. En ocasiones tomamos la decisión, por ejemplo, en este tipo de frenillo, un frenillo mucoso no debería de generar ningún tipo de problema. Obviamente hay que ver dónde está insertado el frenillo. Porque hacen diastemas y recesiones inclusive, ¿no? Exactamente. Digo, si un frenillo mucoso tiene muy poca tendencia a traccionar, un frenillo muscular sí. Entonces, un frenillo que tenga un factor mucoso, muscular y aparte esté insertado al periósteo, todavía nos va a generar un poquito más de problemas. Entonces, en este caso, en ocasiones, justamente lo que hacemos es realizar el movimiento dental de forma inicial, digamos, hasta donde sea posible, porque de repente hay frenillos que no nos permiten realizar ese movimiento. Y, obviamente, ahí podemos hacer una frenectomía, igual que implica desinsertar también el componente palatino, y obviamente incluso hacer básicamente una frenectomía, entonces retirarlo por completo. En ocasiones únicamente necesitamos desinsertarlo y obviamente liberamos en este caso la mucosa o el tejido queratinizado que está asociado al frenillo y realmente ya no tiene una función de tracción. Entonces, en estos casos, sobre todo, creo que la pregunta va más por estos casos donde se generan estos diastemas y que son difíciles de cerrar. Y si realizamos un movimiento ortodóntico con el frenillo ahí, muy probablemente la recidiva sea muy alta si no realizamos ningún procedimiento. Entonces, aquí podemos hacer una sindesmotomía. Bueno, los procedimientos serían desde una sindesmotomía hasta la frenectomía y retirar todo el componente, en este caso de fibras que están insertadas en el periósteo, de hacer una desinserción y bueno, en este caso recolocar el tejido, pero ya sin una banda tan gruesa de tejido en esa zona que nos pueda generar que se vuelva a presentar. Mi duda era a que mi ignorancia en periodoncia, tal vez, habían periodoncistas que me decían que antes del tratamiento y otros después del tratamiento. Entonces, pero ya creo que me respondiste que depende si era mucoso o si estaba insertado o no, se hacía antes o después del tratamiento. Exactamente. O sea, que deberíamos determinar, bueno, está muy insertado, hay que hacerlo antes, o nada más mucoso, o sea, lo hacemos después. Exactamente. Y obviamente también si está insertado, digamos, muy en cervical, bueno, más coronal, o si está insertado más apical, pudiéramos tener un frenillo muy grueso, pero que realmente no está ejerciendo ninguna fuerza nociva. Y muchas veces lo dejamos en observación y a menos que se empiece a presentar algún factor, inflamación o indicios de una recesión. Por eso es importante también, aparte del diagnóstico periodontal inicial en ortodoncia, si es posible, realizar controles periodontales durante el tratamiento de ortodoncia. Entonces ahí podemos determinar si es viable o no retirarlo y obviamente hay que evaluar el costo-beneficio de retirarlo. Digo, es simplemente eso. ¿Qué es lo que platicábamos? De pronto la diferencia entre que tu periodoncista te diga, ok, lo quito ahorita, ok, lo quito al final, pero ¿por qué? O sea, explícame, vamos a platicar qué es lo que nos conviene más a los dos. Exactamente, no tiene que ser una decisión unilateral y tampoco de forma intransigente. No es únicamente, yo lo quiero retirar ahorita, o es tú qué movimientos necesitas realizar, realmente está entorpeciendo tus movimientos y realmente también si te va a entorpecer, obviamente la estabilidad de tu tratamiento posterior a los movimientos ortodónticos. Entonces, en tu fase de retención pudiera ser que tuvieras una pequeña recidiva. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, obviamente dependiendo del tipo de frenillo, de la inserción que tenga. Disculpe, es que justo... Vamos a aprovechar esta pausa que el doctor Rafael desde Instagram Live nos hizo una pregunta para el doctor Abel. ¿Doctor Abel? Sí. Pregunta del doctor Rafael desde Instagram que si se hace un alargamiento gingival y el paciente no se quitó los brackets, ¿cuánto tiempo debe pasar para volver a mover los dientes? Si se hizo un alargamiento. Y todavía estamos con ortodoncia. No, realmente no hay una indicación de en qué momento podemos retirar los brackets. Se pueden retirar en cualquier momento. Obviamente, mover los dientes. Mover los dientes.
Ok. Podríamos moverlos en cualquier momento también. No hay O sea, en ningún problema. cuanto se hace el procedimiento, seguir. No, incluso se puede hacer simultáneo a un tratamiento de ortodoncia ya con aparatología instalada y se pueden continuar los movimientos sin ningún problema. Muchas gracias. Entonces, ¿qué está? Sí. En la inserción Yo de tengo frenillo. una última pregunta. De vida ya. ¿Todavía nos queda? Ok, Doc. Me gustaría saber tu opinión acerca de las fibrotomías o sindesmotomías, porque algo en lo que batallamos mucho también nuevamente es las recidivas, ¿no? Hay ciertos dientes, por ejemplo, con giroversiones que tienden a regresar, inclusive después de un retenedor fijo, vencen la fuerza y regresan. ¿Sí las recomiendas? Sí, ¿Crees que son un buen tratamiento? Bueno, a mí me parece un tratamiento mínimamente invasivo. Ajá. Que cualquiera puede realizar sin ningún problema. Yo creo que no necesitan para esto el apoyo de ningún periodoncista. Pero obviamente tiene que ver más con, estamos desinsertando la parte superficial de las fibras, que tienen su limitante. Aún así, pudiera haber cierto grado de residuo, pero obviamente va a ser muchísimo menos que si no las hacemos. Entonces, funcionan perfectamente bien. Es un tratamiento, para mi gusto, indicado, mínimamente invasivo y que realmente no va a generar ni mayor molestia en el paciente. Obviamente se tiene que hacer bajo anestesia, pero incluso la recuperación de eso es sencilla. Obviamente, si lo comparamos con la parte de ortodoncia acelerada, levantar un colgajo, espesor total, hay grados al final del día de beneficio que pudiéramos tener en uno y en otro. Obviamente aquí únicamente estamos eliminando la memoria elástica tanto de obviamente las fibras gingivales como de las fibras más superficiales del ligamento periodontal. Entonces, que sería esa la indicación. Pero de todos modos tenemos grupos de fibras más apicales que también tienen una memoria elástica. Entonces, no es como que sea un tratamiento, sería el único tratamiento disponible, ni sea el que nos vaya a generar obviamente una absoluta... La diferencia. La diferencia, sí la genera, pero no es como que, hice mis fibrotomías, ya no voy a tener recidiva, sería complicado. Ok. Y su punto de vista como periodoncista en cuanto a los retenedores fijos. Los retenedores fijos, yo creo que aquí sí podemos tener problemas. Los retenedores fijos, obviamente, yo entiendo la parte de la necesidad de retención y obviamente qué tan comprometido esté el paciente con su tratamiento. Entonces es difícil creo que yo usé ortodoncia alguna vez y perdí mis retenedores, mis guardas. A la semana. A la semana. Entonces es difícil, obviamente, mantener una contención aceptable o buena con unos retenedores removibles, sobre todo más por la cooperación del paciente. Entonces, la forma de compensarlo sería colocar algo fijo que no dependa de él. Pero es que obviamente el hecho de ferulizar estos dientes, aunque sea una contención semirrígida, pues al final del día también puede generar algo de atrofia en el ligamento periodontal, que eso es algo que ya sabemos. Y obviamente los dientes al final funcionan mejor de forma individual que en grupo. Entonces... esa sería como la parte que no me encanta. Obviamente, si el paciente puede higienizarlo, obviamente estar acudiendo a sus controles como debería de estar yendo, obviamente, controles periodontales, controles ortodónticos, no creo que tenga mayor problema, pero sí, obviamente, es un factor que puede retener mayor cantidad de alimentos. Si no tenemos un paciente desde nuestra cita 1 controlado con su higiene, puede tener 2 caras la moneda. Entonces puede generar también un poquito más de perjuicio y también depende del tiempo que lo vayamos a ocupar. Hay doctores que veo que utilizan por muchísimos años sus retenedores. Entonces aquí es justamente donde hablábamos. Pues bueno, tenemos otras opciones para hacer tratamientos más estables. Entonces creo que, por ejemplo, no sé, si es necesario, bueno, esto sí está indicado, obviamente. O sea, no le encanta un retenedor fijo que se quede ahí de forma 10 indefinida. años. Exactamente, eso es lo que no me encantaría a mí para nada. Más que por la higiene, por lo que nos decías del ligamento. Creo que los dientes tienen que ser libres. Libres, ok, sí necesitan Entonces, y básicamente es eso. Si podemos hacer sindesmotomías que nos den obviamente una menor cantidad de recidiva y que podamos manejarlo a lo mejor con un retenedor removible, creo que estaría perfecto. O en su defecto, cuando está indicado, lo que hablábamos, la ortodoncia acelerada por corticotomías nos genera precisamente esto,
que se pierda esta memoria plástica y elástica tanto del hueso como de los tejidos gingivales. Okay. Y la reposición de los dientes, bueno, en su nueva posición, va a ser más estable. Entonces, tal vez no necesitaríamos, digo, se necesita retención, eso es un hecho, digo, aun cuando se hagan corticotomías, pero pudiéramos optar por una retención, pues, igual, removible. Entonces, digo, y sin tanto riesgo de recidir, o recidivas muy, muy mínimas, que sean incluso clínicamente imperceptibles. Ay, muchísimas gracias, Doc. Si no nos cortan, aquí seguimos mil. Pero bueno, muchísimas gracias. Si tienen más preguntas para el doctor, pues... Sí, igual, por favor, escríbanos. El doctor seguramente nos va a ayudar a contestar todo. Muchas gracias, Doc. Muy interesantes los temas, de verdad. Yo creo que nos aclaraste muchas dudas. Por lo menos a mí en lo personal, yo las corticotomías decía, no, es súper cruento, etcétera. Y ya esta parte de saber que pueden ser por segmentos, que pueden ser en tiempos diferentes. Claro. No, estuvo muy padre la entrevista. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias por acompañarnos. Y pues nos seguimos viendo en Ortoparlantes. Muchas gracias. Adiós.